En mi video sobre Shayna Baszler hablé un poco de la historia de Dakota Kai, pero quería verla más a fondo, ya que podríamos estar siendo testigos de una de las mejores historias de superación en NXT. Cuando dicen que Dakota es la nueva Bayley, no se le hace justicia a lo única que es la capitana del Team Kick. Es por eso que hoy hablaremos de The Big Dog, The Kingslayer, Dakota Kai. Dakota Kai, antes conocida como Ivy, era una de las luchadoras independientes más remarcables del mundo, siendo la primera luchadora neozelandesa en alcanzar relevancia. Su talento y agilidad fueron forjados con mucha experiencia a través de múltiples compañías como Shimmer, Stardom y Shine. También tendría un par de apariciones en NXT, teniendo el honor de ser la primera rival de Nia Jax. Toda esta fuerte carrera independiente sería recompensada con un contrato con WWE para la marca amarilla y especialmente para el torneo Mae Young Classic. En sus primeros meses en la empresa, Dakota fluctuaría sin mucho estruendo, teniendo victorias y derrotas inconsecuentes. Todo esto cambiaría con la llegada de Shayna Baszler. La Kiwi fue una de las primeras víctimas de la Reina de Picas. Shayna haría su debut en el ring de NXT, enfrentándose a Dakota Kai en el episodio del 10 de enero de 2018. La neozelandesa fue lesionada por la maga de la sumisión, causando que la lucha se detenga y que salga la campeona femenina de NXT, Ember Moon, a detener a Baszler. Al principio esto parecía ser solo un instrumento argumental para presentar a Shayna como una amenaza, pero también sería el comienzo de la historia de Dakota. El brutal ataque de Shayna dejaría un impacto duradero en Kai, tanto que no se la vio desde entonces hasta un par de meses después, en marzo. Dakota se enfrentaría a la dama de NXT, Lacey Evans, y logra vencerla sorprendentemente en menos de un minuto gracias a un roll-up. Esto establece a Dakota como una underdog que pudo superar a su poderosa oponente con una jugada improvisada. La celebración de Kai no duraría mucho, ya que en un instante Shayna sale del ring. Es aquí cuando el rostro de DK cambia totalmente. Su respiración se vuelve más agitada y empieza a mirar hacia todos lados buscando una salida o alguien que la ayude. Sin embargo, al acercarse a Shayna, Kai queda totalmente inmovilizada, petrificada del miedo. Antes de que la jinete haga algo, Ember Moon sale nuevamente para ayudar a Dakota. Moon y Shayna se enfrentan en una pelea, por lo cual Dakota no hace absolutamente nada para ayudar a Ember y se retira lentamente. Poco después, Shayna retiraría a Ember Moon de NXT, consiguiendo el campeonato máximo de la división. The Queen of Spades le dejan claro a toda la división que ella es la que manda ahora y el que no lo acepte que se retire. Instantáneamente, Dakota Kai se levanta y procede a irse lenta y cautelosamente. Es interesante notar el lenguaje corporal de la neozelandesa, que se inclina hacia un lado y mira cabizbaja para evitar cruzar miradas con Baszler. La campeona continúa intimidando a DK hasta que se va de la sala. A este punto es evidente para todos que Dakota quiere evitar como pueda a Baszler. En una entrevista los reporteros le preguntan sobre este miedo a Dakota, pero ella quiere evitar la respuesta, hasta que es interrumpida por The Vision, Vanessa Borne. Vanessa se burla de Dakota, quien responde que no tiene miedo de ella. Aquí vemos que si bien Kai tiene una especie de estrés postraumático ante Shayna, aún puede controlarse en cualquier otra situación. Es así como Vanessa y Dakota se enfrentan en una lucha donde la Kiwi gana sin problemas. Nuevamente la celebración se corta en seco cuando Baszler sale al ring para intimidar a Kai nuevamente. Es fascinante ver cómo la postura y expresión facial de Dakota cambian apenas se escucha a esos caballos relinchar. Baszler arrincona a su víctima contra el esquinero, llena de pánico. Acto seguido, va hacia Vanessa Borne y la asfixia. Dakota simplemente se va del ring aterrada sin considerar el estado de Borne. Las cosas no acabarían ahí, ya que mientras Dakota está dando una entrevista, es perseguida por la campeona. Baszler reta a Kai a hacer algo, pero esta se queda callada e inmóvil, casi al borde del llanto. Es entonces cuando una risa conocida irrumpe el silencio, y Nikki Cross está observando todo. La próxima semana, Dakota estaría siendo entrevistada otra vez, pero ella seguiría evadiendo a hablar de Shayna. Lo inevitable llega y Nikki Cross hostiga a Dakota Kai para que enfrente sus miedos. Esperen un minuto. Prácticamente obligada, Dakota decide enfrentar a Shayna por el título femenino de NXT. Tenemos otra entrevista más, donde Dakota muestra emoción por su primera lucha titular, pero nervios por ser contra Shayna. En ese momento la mencionada aparece y Kai se calla de nuevo hasta que le dedica una mirada fría y se retira. Por fin, después de tantos meses, se da esta lucha de nuevo y no es linda, para nada. Dakota se ve totalmente preocupada y si bien esboza una sonrisa, su confianza parece forzada. Ella sabe en el fondo que no está lista para lo que va a enfrentar. Shayna empieza la lucha arrinconando a Dakota contra el esquinero sin siquiera tocarla 2 veces. El miedo domina totalmente a DK y se deja dominar por su rival,
quien lastima su pie y su brazo a lo largo de la lucha. Vemos constantemente planos como este que simbolizan lo amenazante que es Shayna para la pequeña Dakota. Baszler continúa su tortura tanto física como mental, hasta que Kai remonta y logra meter algo de ofensa, solamente para que Shayna aproveche y logre conectar su Kirifuda Clutch, ganando la lucha. Por supuesto, este no era el final y la malvada campeona seguiría castigando a su rival hasta que Nikki Cross se salve. Sus locuras logran que Dakota recupere conciencia, pero es importante notar que, hasta ahora, en cada situación de peligro, Kai siempre necesitó ayuda para escapar. Después de esto, Kai estaría alejada de Baszler. Ella no fue la misma de esa traumática lucha y se nota. Fue desafiada por Bianca Belair, perdió. Fue desafiada por Lacey Evans, la misma Lacey Evans que meses atrás venció en menos de un minuto, perdió. Fue desafiada por Lacey de nuevo junto a Aliyah, Kai y su compañera Tiona Purrazzo perdieron. Dakota fue a Progress Wrestling para retar a Jinny por el campeonato femenino de Progress, perdió. Dakota va a NXT UK y participa en el torneo por su campeonato femenino, pierde la semifinal ante Rhea Ripley. También perdió una lucha ante Toni Storm y para colmo es atacada por Jinny. Por supuesto, Kai logró algunas victorias en este tiempo, pero cada vez que era presionada, hostigada o la lucha involucraba algo sumamente importante, perdía. Había algo mal en TK, había algo que tenía que cambiar. Mientras tanto, en el evento Evolution, Shayna se convertiría en 2 veces campeona de NXT al recuperar el título de Kairi Sane con ayuda de las jinetes. Dakota ahora se encuentra en una posición donde tiene que ver a una de sus mejores amigas ser humillada por la reina de picas y algo hace clic. Llegamos a TakeOver Wargames y parece que la historia se va a repetir. Pero en ese momento, algo mágico ocurre. Dakota Kai pasó los últimos meses en perfil bajo, perdida y sin llegar al éxito. Ya no podía poner más excusas. Tenía que hacer algo al respecto y enfrentar a la causa de todo esto. Después de todo ese tiempo fuera, Dakota hizo lo que era impensable hace solo unos meses y arremetió por iniciativa propia contra las jinetes. Dakota es la primera en salir corriendo hacia el ring y enfrentarse a 2 certeras amenazas en Marina Shafir y Jessamine Duke. Sin miedo, sería asistida por Io Shirai con su increíble moonsault. Si bien Kairi Sane volvió a perder, estaba claro que Dakota había vuelto en grande a NXT. No solamente eso, sino que ahora en vez de ser la víctima defendida por alguien más, es la que está defendiendo a otra luchadora. Hacer esto en un takeover es un simbolismo perfecto de que Dakota está lista para tomar la división femenina de NXT y ser una de las competidoras más temibles de la marca amarilla. Próximamente llegaría el momento de la verdad, una lucha no titular entre Shayna Baszler y Dakota Kai. Esta tercera lucha entre las dos fue una antítesis de la anterior, aún con las jinetes acompañando a la campeona. La cara de Dakota no muestra miedo, sino determinación. Empieza con Shayna arrinconando a su rival contra el esquinero, pero esta vez tiene que obligarla a la fuerza a llegar hasta ahí. Apenas la suelta, Dakota corre hacia Baszler y logra dominar la lucha rápidamente. Hay un punto en que Shayna intenta lesionar el brazo de Kai, pero esta, habiendo aprendido sus errores, logra esquivar el pisotón. Shayna Baszler gana la lucha con un poco de astucia, pero eso no quita el hecho de que fue mucho más competitiva que las anteriores. Obviamente, las jinetes se aprovecharían de la vulnerabilidad de Dakota y esta sería defendida por Io Shirai. Sin embargo, esta vez en vez de escapar como solía hacerlo antes, Dakota se queda y casi decapita a Shayna con una patada antes de que Jessamine y Marina rescaten a la campeona. Dakota se queda parada en el ring junto a su amiga, mientras Shayna es la que se tiene que retirar con las jinetes. Esto es una genial muestra de desarrollo de personaje. Y lo mejor de todo es que nada se siente forzado. Esta historia se ha llevado a cabo a lo largo de un año entero. Nos mostraron 80.000 videos recopilatorios, ni hicieron que los comentaristas lo señalaran hasta el cansancio. Solo tomaron una situación de adversidad, donde el personaje actuó diferente a como lo hizo antes, probando que maduró y que verdaderamente tiene un arco argumental. Esta es una de las razones por las que hablo tanto de NXT. El show tiene un uso de continuidad tan exquisito que hace que analizarlo no solo sea fácil, sino también divertido. La confrontación con las jinetes provocaría una lucha en equipos donde Kai y Shirai se enfrentaron a Duke y Shafir, lucha donde Dakota asiste a Io a conseguir la victoria para el equipo. Debido a que Shirai hizo el pin, ella consiguió un puesto en una lucha de retador al título femenino de NXT. Es gracioso pensar lo cerca que estuvo Dakota de conseguir esa oportunidad. Aún así, en su última promo de 2018, Dakota cierra un círculo cuando declara que se siente bien haber probado que las 4 jinetes no son invencibles, y que ahora ella se ve más como una amenaza y no como alguien a quien dar por sentado. Dakota Kai evolucionó, y su potencial es enorme. La gente seguirá comparándola con Bayley, pero yo creo que su camino es más similar al de Sami Zayn. Solo necesitamos una lucha que pruebe el talento que tiene Dakota Kai, y para eso NXT tiene que capitalizar en ponerla al frente de la división femenina junto a Io Shirai.
A pesar de una pequeña edición, no tengo dudas de que la Kiwi dará de qué hablar muy pronto. ¿Y vos? ¿Crees que 2019 sea el año de Dakota Kai? Espero leer tus opiniones en los comentarios. Soy el Safter. Hasta la próxima.